¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras batallando todo el tiempo para no distraerte? Wi-Fi on. ¿Como si tu cerebro fuera un navegador con cientos de pestañas abiertas al mismo tiempo? ¿Sientes que cada vez dedicas más tiempo a consumir contenido que olvidas al instante? No es casualidad. Vivimos en la economía de la atención, donde cada segundo de nuestro enfoque es un recurso valioso y muy disputado por plataformas, redes sociales, medios de comunicación y creadores de contenido. En este contexto, crear contenido que no solo capture la atención, sino que aporte un valor duradero es más importante que nunca. Por eso escribí el libro Tu atención, por favor, claves para captar la atención y generar contenidos sostenibles, donde cuento todo lo necesario para comprender este fenómeno y sobrevivir a la economía de la atención. Cómpralo ya en tu librería favorita, escucha este podcast y deja ya de una vez de hacer scroll infinito. Dixo presenta. Todo el planeta literal va a estar hablando de esto. ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Se nos ocurrió que lo que nos gustaría sería hablar con ucranianos para que nos contaran cómo es que de repente en tu país está ahí una guerra, ¿no? Nuestra compañera Gabriela Sánchez consiguió ese mismo día a 2 ucranianos, a un hombre y a una mujer, que hablaban castellano y que se prestaron a durante 6 días irnos enviando notas de voz contándonos cómo se iban sintiendo, ¿no? Fue muy interesante porque conseguimos lo que para nosotros entonces parecía imposible y quedó un episodio sobrecogedor porque vas viendo cómo pasan el primer día del asombro a cómo va evolucionando eso a lo largo de los días. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast converso con personas expertas en la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, nos acompaña Izaskun Pérez, periodista donostiarra, directora del podcast Un Tema al Día de eldiario.es y una de las figuras más influyentes en el panorama del audio digital en España. Su trabajo ha sido clave en el auge del formato y ha sido reconocida por Forbes como una de las 50 Best in Podcasting en 2024. Nacida en San Sebastián, Izaskun es licenciada en periodismo por la Universidad de Nebrija. A lo largo de su carrera ha complementado su formación con programas centrados en innovación digital, como el programa ejecutivo de jefe de producto digital en la EOI Business School y talleres de diseño de interfaces y voz y Data Driven Design en la nave nodriza. Comenzó su trayectoria en medios como responsable de redes sociales en la cadena SER, donde durante 8 años diseñó y dirigió la estrategia digital de una de las radios más importantes de España. Posteriormente fue directora digital de Spain Media, desempeñando un papel clave en la elaboración e implementación del plan de transformación digital de la compañía. Desde 2021 lidera el departamento de podcast en eldiario.es, impulsando algunos de los mayores éxitos del formato en España. Su documental sonoro Anguita y Julio ha sido reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo, el Premio Córdoba y el Premio ASECAN. Además, el podcast Un Tema al Día, ganador del Premio Ondas al Podcast Revelación en 2023, se ha consolidado como el daily líder en España con más de 150,000 suscriptores y 1,5 millones de escuchas mensuales. En este episodio hablaremos de la evolución del podcast y la escena de este formato en el mundo hispano, de cómo se elabora un contenido capaz de enganchar a miles de oyentes cada día y de cómo podemos y debemos elaborar rutinas de desconexión digital consciente, como hacer collages y visitar museos. Muchas gracias por su atención. Hoy tengo el gusto de tener de invitada a Izaskun Pérez. Isa, bienvenida. Hola, muchas gracias, Roger. Bueno, pues hoy tenemos una charla muy podcastera y desde una perspectiva muy interesante porque tu carrera arranca en la radio y casi que viste a los podcasts nacer y cambiar a los pañales. Sí, lo podemos decir así. Yo empecé en la radio en 2011 como responsable de redes sociales dentro del equipo de transformación digital. Y entonces teníamos un montón de retos, pero uno de ellos era visibilizar el audio, o sea, que el audio fuese de alguna manera más accesible, ¿no? Porque el texto es muy fácil de identificar, pero el audio es invisible en Internet. Hay mucho escrito sobre esto, si a alguien le interesa leer. Bueno, entonces ahí estuvimos haciendo esa transformación digital durante varios años y en 2015 Pablo Fernández del Cader presentó un proyecto de transformación digital dentro de Prisa Radio, que es lo que hoy conocemos como Podium Podcast. Se lo aprobaron y lo pusimos en marcha. Y esto nació en 2016, ¿no? Entonces, en aquella época, en realidad, muy poca gente sabía lo que era un podcast, ¿no? Seguramente solo los que nos dedicábamos al audio sabíamos lo que era.
De hecho, cuando nació Podium Podcast hicimos una cosa que fue que nos bajamos a Gran Vía a preguntar a la gente si sabía lo que era un podcast. Ahí, el vídeo está en YouTube, todavía se puede ver. Y bueno, la gente evidentemente no sabía lo que era un podcast, ¿no? Alguien decía, una cosa así como de marketing digital, pero también había gente diciendo un podcast, ¿no? Entonces no se sabía bien qué era. Y sí, yo creo que ahí Podium hizo un gran papel en el audio en castellano, en español, para lanzar y promover este ecosistema de podcast, ¿no? Que tenemos ahora. Claro, y eso a nivel calle me imagino que habrá sido bastante como muy choqueante, pero me imagino que también tú llevando, o sea, vosotros llevando las gafas de lo digital en la SER, en esos estudios de radio súper clásicos, el contarles a los de radio, decir, oye, hay otra cosa que se parece, pero que no es exactamente lo mismo, habrá sido también una tarea divertida, ¿no? Bueno, digamos que al principio los apoyos eran menos que los que hay ahora. Oye, ¿y recuerdas cuál habrá sido tu primer clic, así tu momento de flechazo con el podcast? Sí, perfectamente. Sabía lo que era un podcast, pero la primera persona que vino a decirme tienes que escuchar esto fue José Ángel Esteban, allá por 2012 sería, que me dijo, hay una cosa que se llama Radio Ambulante, que es como este periodismo narrativo latinoamericano, llevada al audio, tienes que escuchar esto. Y recuerdo perfectamente esa sensación de estar en casa cocinando, escuchando un episodio de Radio Ambulante sobre los NN, que me fascinó, o sea, me voló la cabeza y me escuché todo lo que había disponible de Radio Ambulante del tirón. Y a partir de ahí, pues investigué más y me puse a ver qué otro tipo de cosas había, ¿no? Porque eso, o sea, aquí no estaba sucediendo, estábamos muy lejos de eso todavía. O sea, ten en cuenta que es esto 2012, hasta que nosotros publicamos Podium, pasaron 4 años, pero es que Serial es de 2014. Ya. Entonces todavía faltaban 2 años para ese gran boom del audio narrativo. Y José Ángel siempre... Sí, José Ángel ya desde antes repartiendo caramelos, ¿no? Sí. Oye, bueno, qué bueno que mencionas Serial, que claro, ya tiene 11 años, ya no está en pañales, ¿no? Si tomamos ese punto como el gran, no sé si el estallido, pero el punto de inflexión en el audio narrativo, en tu percepción, ¿qué es lo que ha pasado con el podcast desde entonces? O sea, para mí es en el audio narrativo y en el audio en general. O sea, porque si echamos la vista atrás, en realidad el concepto podcast es de 2004. Ben Hammersley, todos lo tenemos claro, este artículo que publicó en The Guardian, pero venía de un poquito antes, 2003, 2004, gente haciendo pruebas con el RSS, que entonces era incipiente, ¿no? Y viendo si podían pasarse archivos entre ellos. Y bueno, digamos que desde 2004 a 2014, no voy a decir que hay un vacío porque pasaron un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, iVoox en España es de 2008, que es una plataforma pionera, y entonces yo creo que estaban iVoox y Apple Podcast y ya está. Y bueno, había gente haciendo cosas pero muy menores. En 2014 llega Serial, que creo que la primera temporada, ya no recuerdo bien el número, pero eran como millones de escuchas, Sí. ¿no? En una primera temporada, o sea, una cosa como increíble que no se ha vuelto a repetir y que será difícil. Bueno, no sé si será difícil, nunca sé, pero... Claro, pero es que la oferta era eso, ¿no? O sea, La oferta era eso, claro. Y fue tan revolucionario que en realidad luego, yo qué sé, o sea, esa gente viene de This American Life, que es un programa que tiene más de 25 años en la NPR y que estaba disponible en Internet también. Pero simplemente que, digamos que los no estadounidenses no lo habíamos descubierto, ¿no? Pero eso estaba ahí, o sea, esa gente viene de ahí. Pero eso, digamos, estalló y todo el mundo quiso hacer su Serial. Y bueno, luego cada uno en su medida pudo hacer cosas. Por ejemplo, nosotros cuando lanzamos Podium, lanzamos yo creo que el primer documental sonoro que se hizo en español, le llamaban Padre, también de José Ángel Esteban con Carles Porta, sí. que yo me lo he vuelto a escuchar hace poco y sigue siendo perfecto y que recomiendo un montón escuchar. Es muy duro, pero está muy bien hecho. Sí. Y luego pues llegaron cosas como V, las cloacas del Estado y otras series, otros documentales sonoros que se han ido haciendo, ¿no? Pero claro, no es tan fácil. No es tan fácil hacer un documental sonoro. Sí. Oye, claramente la oferta ha aumentado muchísimo y yo creo que nosotros igual también hemos cambiado, ¿no? O sea, tú tienes un oído súper refinado, pero quería preguntarte, ¿ha cambiado tu manera de escuchar en estos 10, 12 años? Creo que sí. Me he vuelto muchísimo más exigente. O sea, ahora como algo no capte mi atención a los 10 segundos, alguien me decía ayer, yo si a los 2 minutos no tal, y digo, yo creo que menos, ¿no? O sea, si yo le doy al play y la calidad sonora de eso no está a la altura de lo que le exijo a una producción, salvo que alguien me haya recomendado muy fuerte que hay que escucharse esa historia, ¿no? Y luego, que claro, habiendo ya tanta producción, también eliges, ¿no? ¿Qué escuchas, cómo lo escuchas, las formas de consumo? Yo hace unos años era capaz de escucharme series completas del tirón. O sea, tirarme un día entero escuchando una cosa. Ahora no. También porque
claro, yo me paso el día escuchando cosas. Entonces mi capacidad de atención escuchando se ha visto afectada también, ¿no? O sea, ya necesito descansar, necesito liberar los oídos de un formato tan envolvente como es el audio, ¿no? Y en ese momento te lees un libro o te ves una película o directamente te das un paseo por ahí. Bueno, una cosa que estoy haciendo un montón es leer en papel, o sea, apartarme de las pantallas, leer en papel. Y otra cosa que estoy haciendo muchísimo y que me está veniendo muy bien es ir a museos. Ok. Bueno, tengo un plan genial los domingos con mi amiga Nua, que quedamos siempre a desayunar y después nos vamos a ver alguna exposición en museos en Madrid. Y es el plan perfecto porque al final pasas la mañana hablando con otra persona, comentando y viendo cosas que te inspiran, ¿no? Y apartando el teléfono. O sea que lo recomiendo un montón. ¿Alguna exposición que nos recomiendes que hayas visto últimamente? Pues mira, me gustó mucho la de las surrealistas en Mafre, pero ya la han quitado. Pena. Sí. Muy bien. Bueno, ya luego volveremos a la sección de recomendaciones, pero hemos hablado un poco de cómo hemos cambiado a lo mejor como escuchas, ¿no? Que ya no, digamos que el listón de cualitativo ha subido bastante, ¿no? Y me gustaría hacer contigo como una especie como de diagnóstico de cómo está el ecosistema desde la producción, ¿no? Y me gustaría preguntarte ahora que está terminando Estación Podcast 2025, que has estado por ahí, ¿qué sensaciones te deja esta estación? ¿Cómo sería el estado de la salud del podcast en español, ¿no? Pues es una gran pregunta y no sé si tengo claras las respuestas, porque hay un montón de producción, hay un montón de producción de videopodcast, de gente, digamos, que en realidad podría estar haciendo un podcast o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, de gente que se dedica a hacer entrevistas y que ahora se llaman videopodcast, pero que en realidad antes hubiesen sido entrevistas en YouTube. Entonces, creo que eso está distorsionando un poco esto que llamamos industria. Siento, los datos dicen, ¿no? El otro día Luis Mi Pedrero tenían una charla con los datos del informe de cómo suena el podcast en español de 2024 y lo que contaban es que en 2024 en España se produjeron 1026 podcasts según el análisis que ellos han hecho y que ahí 2 de cada 3 eran podcasts conversacionales. O sea, es decir, solo el 1 que queda de ese 2 de cada 3 era la suma de podcasts narrativos ficción. Entonces, si se compara con el estudio de hace un par de años, de 2022, donde estaba Sonora, por ejemplo, que hizo que en un momento concreto esa foto fuese absolutamente distinta, entonces lo que parecía que más se estaba haciendo en España eran podcasts narrativos, que es el formato más caro de realizar y más difícil de realizar, ¿no? Entonces, ahí donde además todavía las plataformas estaban apostando por producciones propias, donde digamos que había muchos recursos puestos en poner en marcha ese tipo de formatos, parecía que estábamos viviendo un boom y un momento buenísimo de producciones. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que las plataformas han dejado de poner dinero, atención en ese formato y Sonora cierra, claro, cambia absolutamente la foto, ¿no? A mí me encantaría salir ahora a la Gran Vía a preguntar qué es un podcast, porque seguro que casi una década después la respuesta sería completamente distinta, ¿no? También sucede otra cosa, que es que cuando los jóvenes, la gente más joven, se refiere al podcast, a lo que nosotros, nuestra generación, conoce como podcast, como audio podcast, creo que la batalla está perdida. O sea, la batalla sobre el concepto está perdida. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es también centrarnos en los formatos, ¿no? Hay marcas apostando por ficciones, cosa que hace unos años sería impensable. Creo que toda esta revolución ha servido también para eso, para que marcas o gente que no se había aproximado al audio, que su aproximación al audio había sido la de la radio convencional, de repente entienda que esto es un formato donde el oyente pasa horas y horas vinculado a ese contenido que apoya una marca y donde el vínculo es muchísimo mayor que en otros formatos, ¿no? Porque lo que sucede también es que los estudios así lo dicen, es que los oyentes se vinculan con la persona que le está hablando, que como el consumo además es con auriculares en la mayoría de los casos, claro, tú tienes a una persona hablándote al oído. Mayor vinculación que esa que no hay, ¿no? Entonces, ahora mismo la foto ¿cuál es? Bueno, yo creo que nos va bien que se hable de podcast, sea lo que sea que esté pasando. O sea, creo que gracias a los videopodcasts habrá gente que descubra otros formatos sonoros a los que quizá no se habría acercado, simplemente también porque los algoritmos se lo ofrecerán, ¿no? Y que hay que ir viendo. O sea, yo creo que todavía es pronto para hablar de una industria consolidada y que iremos viendo cómo evoluciona en los próximos años, ¿no? ¿Qué pasa con todo este ecosistema de productoras que han emergido al calor de las plataformas que han llegado entre 2019 y 2020 a España?
qué pasa con toda esa gente, ¿no? Lo estamos viendo en otros países, está pasando mucho en América Latina, ¿no? Productoras que antes vivían de que Spotify les comprara contenidos, en el momento en el que Spotify ha dejado de dedicar el dinero a eso, esas productoras han tenido que replantearse su negocio. Entonces, bueno, iremos viendo cómo se estabiliza todo eso en los próximos años también. Sí, o aprender a usar cámaras, ¿no? Claro, mucha gente se está tirando al vídeo, pero porque tiene que pagar las facturas, no porque realmente quiera dedicarse a eso, ¿no? Exactamente, sí, porque valga el chiste malo, ¿no? O sea, el reflector se lo está llevando el vídeo, mientras que lo que no es audiovisuable, perdón por la expresión, ¿no? Como puede ser un daily o como puede ser un narrativo, pues está quedando un poco, hay como una brecha, ¿no? Ahí entre esas dos cosas. Hay una brecha, sí, pero otra vez volvemos a... Creo que depende de los casos. Nosotros, por ejemplo, con el daily, ahora que comentas esto del vídeo, ¿no? Ajá. Nosotros nos llevamos el daily en un audiograma, o sea, en un audio con ondas a YouTube y funciona perfectamente en YouTube. O sea, tenemos vídeos de con 50, 100.000, medio millón de visualizaciones que en un episodio en audio no es tan habitual, ¿no? O sea, no tenemos un episodio en audio con medio millón de escuchas. Y eso está pasando y eso vive bien ahí, ¿no? O sea, para los narrativos hay mucha gente que quiere escuchar narrativos. Y eso se puede llevar bien también a otros formatos como el vídeo. A veces en TikTok lo petan cosas como una carátula, o sea, una imagen, una foto de la persona que está hablando con unos subtítulos y unas ondas y eso lo peta, ¿no? Y ya está. Claro, ya está. Claramente no podemos competir contra el vídeo, ¿no? Porque eso, bueno, es mucho más barato de producir, con lo cual, al ser mucho más barato de producir, pues producir más masivamente. Claro. Pero bueno, como el cine, ¿no? O sea, una película de autor a lo mejor no puede competir contra Marvel y todo está bien. Y ambas pueden convivir. Absolutamente. Oye, bueno, ya que mencionas un tema al día, es un tema fundamental del que tenemos que hablar. Para dar un poquito de contexto, si alguien por ahí no lo haya escuchado, ¿no? Un tema al día se estrenó en septiembre de 2021, casi al mismo tiempo que este podcast, fíjate nada más. Y es el Daily, líder en los rankings en plataformas en España y el mejor valorado por los oyentes, que son más de 150,000 suscriptores. Más de 150,000 suscriptores en plataformas, sí. Y con 1,5 millones de escuchas cada mes. Eso es. Además de ondas al podcast Revelación en 2023. O sea que bendito por las audiencias y por la crítica, ¿no? Que es complicadísimo. Estamos muy contentos, sí. Me imagino. Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo detrás de Un Tema al Día. Pues mira, actualmente Un Tema al Día lo componemos un equipo de 5 personas. Juan Luis Sánchez, que es subdirector del diario.es y director y presentador de Un Tema al Día. Carmen Ibáñez y Marcos García Santoja, que son productores y guionistas. Pedro Nogales, que es el realizador y montador de los episodios. Y yo, que ahora mismo mi rol ahí es de productora ejecutiva. Entonces, básicamente, todas las mañanas tenemos una reunión de contenidos donde acabamos de decidir con qué vamos mañana y al mismo tiempo revisamos otros episodios que tengamos en marcha y hacemos un calendario a 5 días vista para organizarnos. Entonces, si hoy tenemos que hacer un episodio en el día porque ha pasado algo, se muere el Papa, por ejemplo, o hay un apagón, nuestra forma de trabajar es pensar en el enfoque, en el punto de vista, en cómo vamos a abordar ese tema y a partir de ahí repartir juegos, a pensar con quién tenemos que hablar para que nos cuente lo que queremos que nos cuente, pensar si hay recursos sonoros que tengamos que utilizar, básicamente lo que es una escaleta de un episodio. Intentamos grabar siempre por la mañana. Juanlu graba su locución a mediodía y por la tarde grabamos. Entonces, si es un día que va bien, sobre las 6:30 de la tarde estamos cerrando el episodio. Si es un día que por lo que sea se complica, porque el episodio es más complicado de producir o por cualquier otra cosa, o porque de repente pasa algo por la tarde, que a veces cuando estás trabajando con la actualidad esto pasa, bueno, pues cerramos un poco más tarde, pero normalmente ahora mismo este es nuestro flujo. Hay que tener en cuenta que llevamos más de 800 episodios, con lo cual la curva de aprendizaje en estos 4 años es muy grande, ¿no? Al principio se nos complicaba por cosas que ahora ya sabemos que charcos en los que no nos tenemos que meter y formas de protegernos. Por ejemplo. Bueno, pues cosas muy sencillas, ¿eh? Yo qué sé, si hay algo que implique datos, o sea, por ejemplo, número de muertos, número de gente afectada o cosas así, no decir el número. Yeah. Dices varios, te cubres las espaldas y porque si a las donde esta mañana eran 3, a las 10 de la noche son 7, pues ya se te queda desactualizado, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Si te tuviera que preguntar cuál es la receta para conseguir esos 150,000 suscriptores o 1,5 millones de escuchas cada mes, además de constancia y consistencia, ¿qué otra cosa le agregarías a la receta? Te puedo contar por qué creo que funciona Un Tema al Día, que es porque Un Tema al Día nace porque Juan Luis Sánchez
estaba haciendo una newsletter diaria que se llama Al Día y que si no estáis suscritos os animo a que os suscribáis, donde básicamente en 5 minutos te cuenta como las noticias principales del día, ¿no? Este producto digital nace porque hay una reflexión detrás, que es que vamos todos súper liados y que no tenemos tiempo para enterarnos de las cosas. Entonces, esto lo que hace es resolverte ese problema en 5 minutos por la mañana mientras tomas un café. Entonces, Juanlo es una persona que se crió en la cadena SER, que es uno de los fundadores del diario.es y que es muy buen comunicador, y entonces se dieron cuenta de que tenía sentido trasladar esta idea con la que nace la newsletter a un podcast. Y entonces es cuando contactan conmigo y organizamos el equipo para lanzar un tema al día. Claro, cuando juntas todo esto, ¿no? Una persona que es muy buena comunicadora, que tiene un olfato, después de haber trabajado más de 12 años en un medio digital como el diario.es, tiene muy bien pillado el olfato de los temas que funcionan, de cómo se le entra a los temas, de qué es lo que está en la conversación, de qué es lo que preocupa cada día a la gente, y además sabe comunicarlo, bueno, de una forma que funciona, de una forma muy moderna y actual, o sea, donde tú estás pensando que quien te está contando las noticias es un amigo tuyo, ¿no? Y consigue ese vínculo y sabe cómo apelar emociones, cómo transmitir sensaciones también y explicar las cosas de una forma muy sencilla, pues esto funciona. Funciona también porque cuando nosotros lanzamos ya había una comunidad detrás. O sea, cuando lanzamos un tema al día, la newsletter, si no recuerdo mal, tenía ya 75.000 suscriptores. Entonces ya lanza sobre una base, ¿no? En un ecosistema, que es el del diario, que también tiene unos lectores muy fieles y una comunidad de socios muy importante. Yo en la SER lancé decenas de productos de audio. Entre otros, estuve en el lanzamiento de La Vida Moderna, que ahora es La Resistencia, ¿no? O sea, los orígenes de eso están ahí. Y yo no he visto una comunidad que crezca tan fiel y tan rápido. O sea, desde La Vida Moderna yo no había visto nada igual como esto, ¿no? Claro, a partir de ahí, una vez que tienes un producto que cumple una función y que esa función es consistente a la hora de cumplir con su misión, se corre la voz. Entonces, donde la primera temporada nos escuchaban nuestros familiares y amigos, luego ya de repente fueron los amigos de los amigos, y ya luego fue los amigos de los amigos de los amigos, y eso va creciendo. ¿Cuál ha sido el episodio más difícil de sacar adelante? Yo tengo 3 favoritos. Ok. Que es el del 20 aniversario del cierre de Guncaria, que esto es por una cuestión personal, pero no me voy a meter demasiado a hablar sobre este. Y luego otros 2 que sí creo que fueron importantes para el equipo, ¿no? Para pensar en lo que éramos capaces de hacer, porque en realidad somos un equipo muy pequeño y lo que hacemos es muy exigente. Entonces a veces nos ponemos ambiciosos y nos planteamos cosas que decimos, ni de coña vamos a conseguir esto, y luego somos capaces de hacerlo, ¿no? La primera vez que sucedió eso fue cuando estalló la guerra de Ucrania, que ahí en nuestra reunión diaria nos planteábamos qué queríamos hacer con eso, ¿no? Qué íbamos a hacer con eso y qué podía aportar un tema al día a eso. Y en una conversación muy larga de, o sea, es que las radios van a hacer esto, los boletines van a estar a esto, todo el planeta literal va a estar hablando de esto, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? Se nos ocurrió que lo que nos gustaría sería hablar con ucranianos para que nos contaran cómo es que de repente en tu país está ahí una guerra, ¿no? O sea, y fue como, ya, pero a ver, no sé, conseguiremos a gente que hable inglés, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Esto doblado? Tal, no sé qué. Bueno, la redacción del diario.es es maravillosa. Nuestra compañera Gabriela Sánchez consiguió ese mismo día a 2 ucranianos, a un hombre y a una mujer, que hablaban castellano y que se prestaron a durante 6 días, a durante varios días, irnos enviando notas de voz contándonos cómo se iban sintiendo, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque conseguimos lo que para nosotros entonces parecía imposible y quedó un episodio sobrecogedor porque vas viendo cómo pasan el primer día del asombro a cómo emocionalmente, no quiero hacer spoiler por si alguien no se lo ha escuchado y le apetece escuchárselo, a cómo va evolucionando eso a lo largo de los días. El episodio se llama 6 días de guerra, diario una resistencia, algo así. Ese es uno. Y luego otro hito para mí fue el día de las elecciones, las últimas elecciones generales, las del 23J. Como había una posibilidad de que la derecha ganara, de que el PP ganara las elecciones y entonces tuviese que hacer una alianza con Vox y que Alba Ascal pudiese acabar de vicepresidente, había como, digamos, cierta inquietud en algunos sectores de la población de esta posibilidad, ¿no? Entonces nosotros habíamos detectado esta, digamos, ansiedad política y llevábamos varios días intentando pensar cómo hacer ese episodio, o sea, cómo podíamos llevarnos esa inquietud a un episodio. Y dándole vueltas, bueno, decidimos
preguntarles a nuestros oyentes. Nosotros ya habíamos lanzado en enero de 2003 la posibilidad de que la gente nos mandara notas de voz contándonos historias que se pudiesen convertir en episodios. Y entonces ese lunes, si el domingo era las elecciones, el lunes anterior lanzamos nuestro episodio normal con una introducción de Juanlu diciendo, oye, nos está pareciendo que la gente, ¿no? Que hay así como un ambiente raro. Si quieres contarnos cómo te sientes de cara a estas elecciones, cuéntanos. Lo que pasó nos abrumó porque empezaron a llegar notas de voz una detrás de otra. Y bueno, llegaron más de 300 notas de voz entre el lunes y el jueves, que claro, que tuvimos que escuchar, ordenar, clasificar, transcribir y ver cómo podíamos hacer eso, ¿no? Fue brutal porque confirmamos que tenemos unos oyentes generosísimos que son capaces de hablar de cosas muy íntimas y compartir con nosotros eso, ¿no? Y ese episodio, no solo desde el punto de vista de producción y de la clasificación de toda esa información, que eso da para otro episodio, también quisimos ser ambiciosos a la hora de presentar ese episodio, ¿no? Lo fácil hubiese sido que Juanlu hiciera de narrador y fuese explicando, dando paso de un tema a otro, pero decidimos que no, que el papel de Juanlu en ese episodio iba a ser hacer una pequeña intro diciendo, el otro día os preguntamos esto es lo que nos habéis dicho, y desaparecer. Y a partir de ahí son algo más de 15 minutos de oyentes diciendo cosas. Evidentemente eso tiene un arco narrativo, tiene una coherencia, está ordenado, está muy pensado, pero eso conseguimos hacerlo en 4 días, ¿no? Mientras seguíamos publicando cada día un episodio. Qué barbaridad. Sí. Bueno, los links de estos episodios los pondremos en la descripción del programa para quien los quiera escuchar. Uh-huh. Y bueno, pasamos del daily al formato narrativo, en donde has producido documentales sonoros como el de Anguita y Julio, que me imagino que tiene un proceso completamente diferente, ¿no? Al de hacer un daily. Sí, nada que ver, aunque hay cosas en común. Pero sí, plantear un podcast narrativo de varios episodios, una serie, te enfrenta a otros retos, y más una como en el caso de Julio Anguita, donde estábamos hablando de un señor que había fallecido y que no nos podía dar una entrevista, ¿no? Bueno, esto lo hicimos con 2 periodistas cordobeses, que fueron ellos los que nos propusieron esta idea, Marta Jiménez y José María Martín. Son 2 personas que habían estado durante muchos años trabajando en Radio Córdoba y que, bueno, a raíz de la muerte de Julio Anguita en la pandemia, de repente pensaron que, bueno, que ahí había un podcast, ¿no? Que era un personaje lo suficientemente relevante como para que ameritara una serie. Entonces, cuando se acercan a nosotros nos proponen esto, y la idea que empieza a emerger es que todo el mundo tiene una idea muy clara sobre Anguita, el político, un señor serio... Vamos a dejarlo ahí. Sí. Pero que lo interesante estaba en el arco narrativo de la persona, de cómo esa persona que viene de familia, o sea, de ascendencia militar, con una familia como muy conservadora, de repente cuando llega a la universidad se da cuenta de que el mundo no es como se lo han contado y se enamora de las ideas comunistas, y a partir de ahí empieza a aplicarlo, ¿no? Y como una idea que él tiene muy pronto cuando está en el ayuntamiento, que es que todas las fuerzas de la izquierda tiene que haber una alianza ahí para todos luchar contra el enemigo común, ¿no? Eso lo va repitiendo a lo largo de su vida. Pero al mismo tiempo le van pasando un montón de cosas, ¿no? Su hijo muere en la guerra de Irak y él tiene varios infartos y, bueno, digamos que se va abriendo cada vez más, ¿no? Entonces, claro, con esa idea clara, lo siguiente es ver qué elementos necesitas para contar esa historia. O sea, quiénes son las personas que te van a contar cada una de esas fases, cómo vas a ordenar todo este relato, qué vas a hacer con las cientos y cientos y cientos de horas de archivo de Julio Anguita hablando, y qué papel va a ocupar eso en el podcast, ¿no? Entonces, bueno, por hacerlo corto, básicamente lo que decidimos es que, bueno, íbamos a entrevistar a un montón de gente, más de 40 personas, y que iríamos ordenando esa información más o menos de manera cronológica, haciendo un paralelismo con todo lo que estaba sucediendo en la historia de España durante su trayectoria más pública, y que íbamos a, digamos, cerrar, encapsular lo que otros decían de Anguita con frases suyas, ¿no? Entonces, trabajamos sobre esta hipótesis y funcionó. Y eso es lo que se puede escuchar en esos episodios, el resultado. Oye, ¿y ha pasado que ha obtenido como ese, no sé si es un reconocimiento credencial o, bueno, además de premios que ha ganado, que es que va a pasar al audiovisual, ¿no? Que vuelve lo audiovisual otra vez, ¿no? Entonces se está convirtiendo en una serie, ¿no? Sí. Bueno, se está convirtiendo en un documental sonoro, sí, y esto fue una absoluta sorpresa, porque nosotros jamás pensamos que esta serie que nosotros íbamos a hacer iba a acabar en un documental, ¿no? Un documental, un largometraje, ¿no? Sí, un largo, sí, 80 minutos de momento. Ya veremos en qué acaba, pero estamos en plena producción. Nosotros somos productora asociada de La Favorita, que es quien está haciendo la producción, y Marta y José María están también ahí los guiones, ¿no?
Vamos a ver. ¿Qué diferencias de approach hay entre hacer una serie, un documental sonoro o hacer un largometraje? Yo no estoy tan metida en esa producción, o sea, no estoy tan metida como si lo estuve en el podcast, en los detalles de cómo abordar todo lo que tiene que ver con la producción y el guión, pero claro, de salida ya hay un montón de cosas que te puedes permitir en lo sonoro que luego tienes que llevar a imagen, ¿no? O sea, hay cosas que puedes recrear que quizá no es tan fácil llevarte a la imagen y al revés. Y luego, bueno, todo el tema de derechos, que esto es un melón, ¿no? El melón. El melón, sí. Entonces, bueno, también estamos un poco viendo creativamente cómo eso se va a resolver, ¿no? Porque claramente hay que entrevistar a gente y donde digamos que el podcast es un mosaico de voces diciendo cosas, al audiovisual quizá no tiene tanto sentido llevárselo así en este proyecto que estamos abordando. Y al mismo tiempo nosotros, el podcast dura más de 3 horas y media, creo que son, que es muchísimo más contenido que esos 80 minutos del documental. Oye, bueno, ahora hemos estado hablando de podcast y algo de vídeo y ahora algo de cine, pero antes de entrar en este mundo, me gustaría hablar de este contexto y de este background hiperdigital que tienes, ¿no? Lideraste la transformación digital de Spain Media y diseñaste las estrategias de redes sociales de la SER durante casi 10 años. Me gustaría que nos contaras un poco qué aprendizajes o qué de toda esta experiencia te has traído al podcast y lo has aplicado. Hace rato hablabas y mencionabas una cosa que es muy interesante, cómo hacer para que los podcasts se vean, ¿no? En un mundo donde todo impera lo visual, cómo visibilizar el audio, pero imagino que serán muchas cosas más, ¿no? Sí, claro, cuando yo empecé la SER era un momento donde ni siquiera podías poner una imagen en un tweet y donde los enlaces que compartíamos en Facebook no tenían la preview, los snippets que ahora vemos no se veían, o sea, era un enlace en el que podías pinchar sin saber muy bien lo que había ahí, ¿no? Entonces nosotros fuimos pensando en cómo distribuir nuestros contenidos a través de las redes sociales en función de los cambios que sucedían en las redes sociales, siempre teniendo muy claro que estábamos construyendo comunidades. De hecho, cuando llegó la obsesión con el clickbait, bueno, tuvimos un gran debate interno, pero bueno, básicamente ese fue el recorrido, ¿no? Llegaban las imágenes y de repente era como, claro, podemos hacer no sé qué, ¿no? O llegaban, por ejemplo, los vídeos y a nosotros los vídeos nos sirvieron para sacar fragmentos de audio, o sea, esto que ahora está normalizadísimo, ¿no? Que son los audiogramas, hacerlo de una forma además como muy rudimentaria, o sea, los primeros que hacíamos era como Movie Maker, o sea, una cosa que yo la miro y era súper cutre, pero era lo que había, o sea, ni siquiera había aplicaciones como Headliner que ahora te lo hacen en un momento, ¿no? Y tampoco podíamos estar tirando el equipo de vídeo todo el rato porque entonces ese equipo solo iba a hacer esas piezas. Entonces, bueno, esto ha evolucionado un montón. Todo ese aprendizaje, más luego lo que aprendí en Spain Media también, que ahí aprendí mucho sobre cómo vender contenidos, me está sirviendo mucho para hacer la labor que hago aquí. Y también la pedagogía, ¿no? Porque en realidad yo de lo que me he dado cuenta es que siempre he estado poniendo en marcha formatos. O sea, yo cuando empecé con las redes sociales era muy incipiente aquello. Cuando empecé con los podcasts también era muy incipiente. Entonces yo me he pasado la mayoría de mi carrera profesional haciendo pedagogía a otros equipos, ¿no? A equipos comerciales, a equipos legales, a equipos de marketing, a jefes, a compañeros. Entonces, ahora todo ese conocimiento de la paciencia que hay que tener para la pedagogía, para saber que tú estás sembrando semillas ahora para una cosa que va a suceder más tarde y que con la confianza también de que sabes que en algún momento se van a dar cuenta de lo que le estás diciendo, ¿no? Y que entonces vendrán y será como, bien, vale, ahora que estás aquí, ahora que ya me has entendido, trabajemos juntos, ¿no? Bueno, todo eso está sirviendo para en realidad poner en marcha este departamento. O sea, yo tuve claro, por ejemplo, que cuando empezamos con un tema al día, esto tenía que ir de la mano de una marca que apoyara este contenido. Porque si ese patrocinio, digamos, pagaba las nuevas incorporaciones, eso nos iba a dar una tranquilidad a todos para centrarnos en sacar el mejor producto posible en vez de estar pensando en cómo vamos a pagar esto, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje súper útil, especialmente en una redacción, porque, bueno, te permite centrarte en lo que te tienes que centrar, que es eso, en hacer buen contenido. Y así trabajamos. Nosotros en realidad aquí trabajamos por proyecto. Y cuando digo por proyecto es qué objetivos tenemos con este proyecto, quién va a participar, a quién implica, cómo lo vamos a lanzar en todas las salidas, qué queremos conseguir, cómo lo vamos a financiar, cuántas horas hace falta de qué personas. O sea, todo eso, cada vez que vamos a lanzar un proyecto hacemos ese análisis y eso es lo que permite también ajustar las expectativas y que todo el mundo sepa en qué nos estamos metiendo, ¿no? Porque si no es bastante habitual arrancar cosas y que las cosas llevan más tiempo del que pensamos. O de que eso afecte a otras cosas, ¿no? O sea, una de las cosas que nos pasa en las redacciones, si nosotros queremos poner en marcha un podcast con un redactor de una sección, tenemos que saber
que si el redactor está ocupando sus horas haciendo un podcast, a lo mejor no puede hacer las tareas que hace normalmente. Y esto, que es muy evidente, luego no lo es tanto, ¿no? Todo ese tipo de pedagogía, ¿no? Cambios de procesos, la transformación digital también es eso, ¿no? Ir poco a poco viendo cómo hackear un sistema para conseguir que sucedan los cambios. Ahí te quería preguntar, porque hablas de, bueno, quienes trabajamos en contenidos y lo hemos hecho en los últimos años, hay una parte que es importantísima, que es eso, es ir incorporando cosas nuevas e ir desechando las cosas que ya no sirven, ¿no? Yo creo que hay gente que lo trae eso como en vena, ¿no? O sea, como esa adopción y descarte, ya no sé si es por costumbre, por hábito, por lo que sea, pero luego hay quien llega de nuevas y dice, no es que te diga, oye, esto lo hacíamos así de esta forma y ahora hay que hacerlo de esta forma, sino es que todos los días hay que estar cuestionando la forma en la que estás haciendo una cosa y a lo mejor desechando alguna cosa nueva. ¿Eso se trae de cuna? ¿Eso se aprende? ¿O eso es método? Yo creo que es personalidad. O sea, o al menos en mi caso y con las personas que yo he tenido la suerte de trabajar. A mí la idea de estar haciendo todos los días lo mismo me mata. O sea, no, me pongo nerviosa solo de pensar en esa posibilidad. Para mí eso sería una condena. Entonces, creo que es inevitable plantearte cómo estás haciendo las cosas todo el rato, sin que esto se vuelva una locura, ¿no? Pero saber ver dónde están las fricciones, ver qué podemos hacer. Mi obsesión todo el rato cuando lanzamos un tema al día, que claro, ahora cerramos a las 6:30 de la tarde o a las 7, pero entonces cerramos a las 11 de la noche, un día tras otro. Entonces la obsesión todo el rato era cómo podemos acortar los tiempos que estamos haciendo y cómo no sé qué. Entonces aprendimos a que los guiones tenían que tener como mucho 7 páginas, que si tenían más de 7 páginas nos íbamos a ir largos. Si nos íbamos largos, eso eran más horas de montaje, más horas de revisión, más horas de plantear dónde había que editar. Entonces, bueno, pues que a lo mejor una página más de guión suponía 2 horas más de trabajo, ¿no? Cerrar 2 horas más tarde, sí, entre las idas y las vueltas. Entonces, mi labor en realidad todo el rato es empujar, ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿No? O sea, replantearnos eso todo el rato para que el trabajo sea más compatible con la vida, ¿no? Porque al final, si tú tardas menos en hacer las cosas y haces cosas que son más eficientes, esta cosa del 80-20, ¿no? Si eres más eficiente, al final todo sale mejor y todos vivimos más felices. Entonces, creo que es inevitable. Y también hay un montón de cosas que se hacen por inercia. Nosotros, por ejemplo, compartíamos los episodios en Facebook en modo vídeo. Nos dimos cuenta de que en realidad eso ya no tenía sentido y que quitaba un montón de horas de trabajo, ¿no? O, por ejemplo, nos dimos cuenta de que, claro, al principio cuando nosotros cerrábamos a las 11 de la noche, dejábamos el audio a los compañeros de vídeo y ellos cuando llegaban por la mañana necesitaban un rato para transformar ese audio en vídeo y entonces lo que sucedía es que muchos días publicábamos el daily en YouTube a las 2 de la tarde y eso no tenía sentido, claro. Entonces dijimos, bueno, pues igual tiene más sentido que nosotros cuando cerremos, mientras estamos haciendo los últimos remates y estamos publicando el audio en nuestro hosting, dejemos este audio en Headliner, eso se haga solo y les pasemos a los compañeros de vídeo un enlace desde donde a la mañana siguiente solo tienen que descargar el vídeo y hacerlo. Y de esa manera hemos conseguido que el podcast se publique a las 9 de la mañana en YouTube, ¿no? O sea, creo que es importantísimo tener clarísimos los procesos todo el rato para ver cómo podemos hacer esto mejor, siempre sin perder la cabeza, ¿no? O sea, somos capaces de hacer esto de una manera sin que nadie se vea perjudicado, sin que nadie se agobie. Venga, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y así. Ok. Toca el momento de hablar de ti como consumidora. Cuéntanos, danos mandanga, ¿qué sueles escuchar? Recomiéndanos podcasts. Diré que ahora mismo estoy en una fase de intentar quitarme. O de no podcast, sí. Sí. O libros, o algo que... Bueno, esto es también una cosa como muy generacional, ¿no? Todos los que hemos crecido con Internet o llevamos los últimos 15-20 años de nuestra vida enganchados a Internet, ahora yo creo que también nos estamos un poco quitando. Entonces, a mí me está sirviendo mucho, y esto es una cosa que he incorporado en el último año, levantarme a las 6:30 de la mañana para ir al gimnasio. Entro al gimnasio a las 7, entonces esa media hora... Como mucho me pongo esa media hora de que salgo de casa y llego hasta el gimnasio, que son 20 minutos andando, como mucho me pongo música. Y no miro notificaciones, no miro el correo, no miro nada, hasta las 8, cuando salgo con las endorfinas a tope. Y ahí sí miro qué ha pasado en el mundo, me pongo los podcasts que me tengas que escuchar por la mañana, enciendo la radio, miro periódicos y demás. Si como en casa porque teletrabajo, durante la comida apago pantallas y cojo un libro o algún papel. Y por la noche lo mismo. Cuando puedo, apago pantallas, intento coger un libro o escribo.
Yo siempre tengo como varios libros abiertos. Es difícil que coja un libro y me lo lea de principio a fin, del tirón. Entonces ahora mismo cosas que tengo son libros de poesía, porque es como donde antes me metería a TikTok a ver una cosa rápida, ahora cojo libros de poesía corta, entonces me leo igual 2 o 3 poemas de Alejandra Pizarnik o Idea Vilariño, ¿no? Por decirte algo, y eso me sirve como para inspirarme. O yo qué sé, tengo libros de storytelling o de cualquier cosa, yo qué sé. Una de las cosas con las que estoy obsesionada últimamente es con los traumas colectivos y estoy leyendo sobre eso, ¿no? Pues tengo libros por ahí, pero claro, no todo el rato me apetece estar leyendo sobre traumas colectivos, ¿no? Es un poco duro, entonces voy como combinando cosas, ¿no? Eso por ahí. Consumo audiovisual el fin de semana, o sea, filming, o si no me voy al cine, que eso es una cosa que estoy recuperando también. Y los museos. A mí me la están salvando la vida los museos. O sea, que estás con estos momentos de desconexión consciente y casi metódica, ¿no? Es que lo he tenido que incorporar como un proceso muy consciente, porque la tendencia, todos lo sabemos, es levantarte, mirar el móvil y las notificaciones te meten en el agujero y a partir de ahí ya no sabes para qué habías cogido el móvil, ¿no? Entonces he tenido como que estructurar eso. Yo, por ejemplo, en el móvil tengo muy pocas notificaciones activadas. Me quito las notificaciones del correo, me quito evidentemente las notificaciones de redes sociales y mantengo las notificaciones de Telegram, por ejemplo, porque es nuestra herramienta de trabajo, pero poco más. Y en estos momentos de desconexión voluntaria consciente, pues te tengo que preguntar, ¿en dónde está tu atención? Pues eso, en que no me la roben los otros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, en el gimnasio me pasa que si estamos en una clase de fuerza, por ejemplo, yo tengo que estar todo el rato trayendo la cabeza al ejercicio que estoy haciendo porque se me va todo el rato a, pues no sé, a cualquier cosa, normalmente de trabajo. Y entonces todo el rato el ejercicio es atención a dónde estás ahora, ¿no? Que ya digo, yo creo que es una cosa muy generacional, estamos todos ahí, ¿no? Y también me he dado cuenta que acostumbrada a escuchar todo el día cosas con auriculares, hay un momento en el que desconecto. Y desconecto de lo que estoy escuchando en la vida real o en la vida digital, ¿no? Y claro, esto a veces trae problemas. Entonces el ejercicio también es otra vez como presta atención, deja el móvil, o sea, no dejes que nada te disperse. Eso es un poco como me suena a lo que nos pasó a muchas personas en la pandemia, que después de estar 17 horas pegados a una pantalla o con pantallas, que si la call, que si el móvil, que si la película, decías, hay que apagar esto ya urgentemente porque la saturación puede llegar por muchos lugares, por lo que veo, ¿no? Sí, es que al final supongo que es inevitable, ¿no? O sea, todo mi ocio de los últimos años tiene que ver con cosas manuales, o sea, la jardinería. Probé el shashiko, que es bordado japonés. Una de mis otras grandes obsesiones es el collage, que es muy entretenido porque te puedes sumergir en horas de recortes que se transforman en otra cosa y por el camino, bueno, sirve mucho como para meditar también, ¿no? Sobre cualquier cosa que esté pasando y es muy inspirador también y además te permite, por ejemplo, el collage con amigas. También hago reuniones de collage en casa. Entonces nos juntamos y hacemos. Ok. Sí. Después del museo llegan, ¿no? Igual un día te invito. Okay. Sí, hacemos esto. Entonces sirve también para eso, para desconectarnos de las pantallas, ¿no? Porque al final te das cuenta de que, ya lo sabemos todos, que el scroll infinito te atrapa y muchas veces tampoco te aporta nada, ¿no? Entonces está esto de navegar conscientemente que dice mucho Delia Rodríguez, que también trato de incorporar cada día también, ¿no? O sea, suscribirte a las fuentes que te interesan y centrarte en leer eso y ya. Oye, te tengo que preguntar, ya que estamos en esos temas que no tienen que ver con lo digital, de el último lugar que hayas ido a comer y que has dicho, tengo que regresar aquí tan pronto pueda. Tengo muchas ganas de volver a Nur. Nur. En Córdoba. El de Córdoba. Sí. Para mí es una de las experiencias más flipantes que he tenido en mucho tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque es una propuesta distinta. O sea, con muchísima personalidad y además recomiendo hacer un plan de 48 horas en Córdoba, que es llegar el día que sea, que a Córdoba desde Madrid, por ejemplo, se puede ir coges un AVE por la mañana, te vas a Nur, comes perfectamente, por la tarde ya decides si te das una vuelta por Córdoba, te echas la siesta o lo que sea que quieras hacer. Una visita a la mezquita de Córdoba por la noche. Y a la mañana siguiente ir a un hammam, comer en Casa Pepe de la Judería y volver el domingo por la tarde a casa. Como nuevo. Sí. Esta es mi recomendación. Suena como un gran plan. Es un planazo.
¿A quién me recomendarías entrevistar para este podcast? Pues me ha sorprendido mucho que todavía no hayas entrevistado a Carmen Pacheco. Está ahí Está en la lista, ¿no? Sí, tengo ahí un plan, pero sí, está definitivamente en la lista. Sí. Y de hecho ahora acabas de hacer la doble recomendación, por lo cual ya es Ya es inevitable, ¿no? No solamente inevitable, sino ya es urgente. Sí, por un montón de razones. O sea, porque bueno, ella reflexiona mucho también sobre nuestra convivencia con lo digital. Tiene una newsletter maravillosa, tiene una comunidad flipante, ha hecho podcast, es una de las personas junto con Manuel Bartual que hizo la primera ficción branded que se ha hecho en castellano con El Extraordinario, que luego todo el mundo ha copiado ese formato, diré, ¿no? Que es Bloom, que hicieron con Turismo de Suiza y lanzaron una ficción que estaba muy bien hecha y bueno, pues de ahí viene luego Titania y otras que hemos visto en los últimos años, ¿no? O sea que yo creo que Carmen tiene muchas cosas para contar, sí. Es que sabes que una de las cosas a las que le estoy dando vuelta es que en otro que está también en la lista es también Manuel. Entonces, Carmen y después Manuel, Carmen y Manuel juntos, pero claro, aquí hay que dedicarle tiempo y atención a una y después al otro o juntos. Y me debato mucho con eso. Yo creo que cada uno tiene su episodio. Sí. Pero igual esto nos puede dar pie para poner una encuesta en el sí. Y a ver, ¿qué dicen? Sí. Carmen, Manuel, Carmen y Manuel. Lo vamos a poner, a ver qué tal. Igual hay que preguntarles a ellos también. También se los pongo. Bueno, vamos a pedir, les mando la encuesta y a ver qué métele 10 votos a eso. Ha sido un placer esta conversación. Ha sido todo un gustazo, como siempre, hablar contigo y ahora, afortunadamente, con micrófonos y grabadora. ¡Grabadoras! Grabadoras. Que veo que la grabadora se ha apagado, se le han acabado las pilas mientras hablábamos, con lo cual, para dar igual. Muy bien. Bueno, pues menos mal que tenemos backup. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Gracias a ti, Roger. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor. Si te gustó esta conversación, sigue el podcast, dale a la campanita para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención. Participaron en este podcast dirección de producción Manfredi Giannoni, tema musical Iván Raimores y Roger Casasalatriste, voz del audiólogo Silvia Serrano, diseño de audio y postproducción Eduardo Albornoz de Dixo, diseño gráfico Clara Martínez de Banff Creative Studio, idea original y dirección Roger Casasalatriste. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor, y como siempre, muchas gracias por tu atención.